Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Recordando a Gurdjieff, libro segundo, capítulo 13. Mi recuperación de energía no fue algo momentáneo. Todavía me sentía maravillosamente cuando volví al apartamento de Gurdjieff a las 10 de la noche. Después de presentarme a un nutrido grupo de alumnos suyos como, entre comillas, su verdadero hijo, que había estado en su auténtica escuela. Me dio el trabajo en la cocina, y una vez más tenía el aspecto de cansado, y me dejó encargado de la comida mientras él se retiraba a descansar. Por segunda vez, en ese día, volvió a los 15 minutos, y al entrar en la cocina, me dejó estupefacto ver totalmente renovadas sus fuerzas y su energía. Fue una cena muy animada, y para mí muy divertida. Gurdjieff y yo seguimos comunicándose en aquella especie de, entre comillas, taquigrafía, que para el resto de los invitados resultaba a la vez curiosa e irritante. Esto último, sobre todo, porque, para deleite de Gurdjieff, yo encontraba divertidísimo casi todo lo que él decía y no podía evitar reírme a carcajadas, lo que solo servía para aumentar su diversión. Los demás quedaban confusos, pues no le parecían graciosas las observaciones de Gurdjieff. Había una mujer a la que le irritaban especialmente nuestras risas, pues se pasó todo el tiempo pidiendo a Gurdjieff consejo sobre graves cuestiones. Él, mientras escuchaba sus preguntas, me guiñaba un ojo de cuando en cuando, y la primera vez en que ella le dirigió la palabra me dijo en ruso que si escuchaba con atención, me daría cuenta de lo divertida que podía ser la, entre comillas, verdad. Ella le dijo, entre otras cosas, que por ser rica estaba en desventaja para comprender la obra de Gurdjieff y que, en su opinión, quienes se decían amigos suyos dejarían de serlo si ella no tuviera dinero. Gurdjieff le respondió que la solución a ese problema era fácil. En primer lugar, podía darle el dinero a él, con la seguridad de que él haría buen uso de los nuevos bienes. Después, podía vivir entre los pobres y pronto descubriría, ya que no le quedaba dinero, si tenía amigos de verdad o no. En cuanto a, entre comillas, comprender su obra, dijo que primero tendría que aprender a comprender. Sus respuestas eran obvias y las típicas de él cuando la gente se empeñaba en hacerle preguntas durante las comidas, que eran para él un momento de diversión y esparcimiento. Por ello no pude evitar reírme, lo cual, de nuevo, le resultó a él muy cómico. Y cuando ella protestó por nuestras risas, él le dijo que tenía que aprender, como yo había aprendido hacía poco, que la risa era, en verdad, una inmejorable medicina. Cuando terminamos la cena, Gurdjieff se despidió de todos y me dijo que me quedara para ayudarle a fregar los platos. Lo fregamos juntos y después nos retiramos a una pequeña habitación, una especie de despensa, con varios alimentos y hierbas colgadas del techo y almacenados en los estantes. Allí tomamos café y se puso a tocar el armonio. Interpretó muchas piezas que yo conocía del Piuré, aunque al principio no hablamos muchos. Fue una reunión teñida por la emoción y el sentimiento. Cuando terminó de tocar, rompió el hechizo bruscamente, preguntándome si no quería unos cigarrillos americanos. Una vez más eché a reír, pues en aquella época no solo se encontraban con facilidad esos cigarrillos en el ejército, sino que eran muy baratos. Él se rió también, diciendo que era un placer volver a reírse con alguien. Añadió que uno de los aspectos más
más triste de su vida era que sus alumnos estaban tan impresionados con él que nunca consentían en rebajarse a algo tan mundano como la risa. Yo le repliqué que estaba de acuerdo, pero que solo él tenía la culpa, ya que les hacía ver, entre comillas, milagros. Él lo admitió con presteza y pareció complacido de que yo le tomara el pelo, como él lo llamaba. Le dije que si bien había rechazado su ofrecimiento de cigarrillos, quería darle algo. Y saqué del bolsillo varios miles de francos que había, entre comillas, ganado en el mercado negro, traficando con diversos tipos de moneda, arte que había aprendido recientemente. Miró el dinero y me preguntó muy serio, ¿por qué me lo das? Y le dije que ese dinero me había caído del cielo y que lo había ganado de forma ilegal y que estaba seguro de que él sabría sacarle mejor provecho que yo. Al oír mi respuesta, sonrió y después dijo pensativo que había creído que le daba el dinero como, entre comillas, pago de algo. Repliqué rápidamente que en mi opinión el dinero solo podía pagar cosas y que éste, por su origen y por el modo en que lo había adquirido, era en realidad dinero de juego, entre comillas. Y agregué que era cierto, que yo necesitaba jugar. Y él también. Mi respuesta le satisfizo y accedió a quedarse con los francos, pero únicamente si yo aceptaba un cartón de cigarrillos. Riéndome, acepté. Y él añadió que era necesario intercambiar, entre comillas, regalos inútiles de vez en cuando. Gurdjieff se refirió, acto seguido, a la conversación que había mantenido durante la cena con la mujer que le hacía preguntas, y dijo, ¿comprendes el problema que tengo con los alumnos? Ella hace preguntas estúpidas. Y yo doy estúpidas respuestas, pero, aunque estúpidas, sinceras. Pero es lo mismo que cuando alguien en raras ocasiones formula una verdadera pregunta. Cuando doy la respuesta verdadera, su inconsciente sabe que lo es, porque si no conociera la respuesta, el inconsciente no podría hacer la pregunta. Sin embargo, aún así, cree que bromeo y no presta atención. Cuando uno enseña debe recordar que en realidad nadie hace preguntas. Es imposible preguntar por algo que no se sabe, de lo que no se tiene una idea muy concreta. Por eso, solo doy respuestas que ya conocen quienes preguntan. La respuesta a esas preguntas la sabe todo el mundo. Además, por lo general, cuando una persona formula una pregunta, conoce dos contestaciones, una agradable y otra desagradable. Así, verdaderamente no hace una pregunta, sino que pide una confirmación. Quiere que otra persona, diferente de él, dé una respuesta agradable, porque sabe que la respuesta agradable no es la verdadera. Pero si otra persona, como yo, por ejemplo, le da la respuesta agradable, podrá decir a su yo que el mismo Gurdjieff se la ha dado y no tendrá que preocuparse por lo que su conciencia le diga, porque yo tendré la culpa. Pero hay razones serias que hacen que el hombre no necesite encontrar nuevas respuestas, sino nuevas preguntas. Cuando pregunta, significa que se conoce la contestación. Es importante que el maestro impulse al discípulo a hacer nuevas preguntas. Por eso, la educación en tu país y en los tiempos modernos está al revés. El maestro en la escuela nunca hace que sus alumnos formulen nuevas preguntas ni tratar de descubrir nuevas cosas.
Solo contesta viejas preguntas a las que cualquiera puede responder o a las que todo el mundo puede encontrar respuestas sin esfuerzo. Volvió a servir café y coñac para los dos y prosiguió así. Esa mujer no me toma en serio y nunca aprende nada. Lo que he dicho es verdad. Si diera dinero y viviera como pobres, crearía la posibilidad de que se produjeran nuevas cosas. Primero, descubriría cómo son otras personas, cómo viven. Se conocería mejor a sí misma y sabría que es tonta y que es una mierda de persona, y que solo vale por su dinero. No puede haber entendimiento entre ricos y pobres, porque tantos unos como otros solo entienden de dinero. Unos entienden la vida como quien tiene dinero y desprecia a los que no lo tienen. Otros entienden la vida como quien no tiene dinero y odian a los que lo tienen. Esa mujer ahora se odia a sí misma y se siente culpable por ser rica. Los pobres se odian a sí mismos y a veces odian la vida porque se sienten culpables de no tener dinero o porque se sienten engañados por el mundo. Con actitudes falsas y alejadas de la realidad, es imposible entender ningún asunto serio como mi trabajo. La mujer de esta noche, por ejemplo, ha dicho que soy la influencia más poderosa que ha recibido en su vida, pero le sería imposible darme su dinero. Así que no ha dicho la verdad. Yo no soy importante en su vida, pues solo el dinero es importante para ella. Con los pobres sucede lo mismo. Únicamente creen en mí y en mis enseñanzas si les enseño a ganar dinero, que es en lo que piensan todo el tiempo. Pero eso no serviría de nada. Si les enseño a ganar dinero, tendrían otro problema. No podrían vivir sin él. Sin embargo, todos podrían aprender algo importante si hicieran un esfuerzo en su interior por dar dinero, o en el caso de los pobres, dejar de desearlo. Si yo me concentrara en el dinero, resultaría imposible esforzarme y trabajar con toda mi energía. Todo esto es muy difícil para tus contemporáneos. No solo es imposible hacerlo, sino que tampoco pueden entender por qué el asunto del dinero es importante. Esas personas nunca comprenderán la verdadera enseñanza ni tendrán posibilidades de aprender nada valioso. Me sonrió entonces, como recordando algo, y después habló otra vez. Tú conociste el Priuré. Tú sabes cuántas veces tuve que esforzarme por encontrar dinero. Yo no lo gano como los demás. Y cuando tengo lo suficiente, lo gasto. Pero nunca necesito dinero para mí y en realidad no gano, sino que pido a la gente y siempre me dan. A cambio, yo doy la oportunidad de estudiar mis enseñanzas. Pero aunque me dan dinero, les resulta casi imposible aprender algo. Piensan en la recompensa. Creen que les debo algo, puesto que ellos han dado lo suyo. Sin embargo, cuando se piensa de ese modo en la recompensa, es imposible aprender. Finaliza aquí el capítulo 13 del libro segundo de Recordando a Gurdjieff. Muchas gracias por haber escuchado.